En este caso, lo que hablábamos hace un rato, de lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, que han decidido avanzar con esta ley que pretende encontrar mañana jueves en el Senado la media sanción que falta para una regulación del derecho de protesta. Está con nosotros conectada telefónicamente una de las autoras de este proyecto, que tiene sus situaciones muy particulares, sobre todo por lo que ha vivido en el día de ayer. Hablo de Cristina Fiore, que ya está con nosotros aquí en la mañana. Cristina, ¿cómo le va? Buenos días, es un gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día, el gusto es mío. Cristina, cuénteme, digamos, este proyecto tiene su autoría, coautoría con Socorro Villamayor, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo lo presenté el año pasado, concretamente a raíz de un debate bastante interesante que se había dado en diputados, sí. En marzo del año pasado, para ser más precisos, donde uno de los diputados contaba la cantidad de cortes de ruta, la cantidad de cortes de calle, la cantidad de manifestaciones que se habían dado en la capital, en el norte de nuestra provincia, en diferentes lugares, y los inconvenientes que todo esto generaba, porque más allá de la legitimidad que puede esgrimir quien realiza la protesta, que en muchos casos uno hasta se solidariza e identifica con esa protesta, también tiene derecho, por ejemplo, qué sé yo, el que tiene que llegar a la terminal de ómnibus porque sale su micro, o el que tiene que ir al aeropuerto, o el que tiene que rendir un examen, o llegar a hacerse un estudio médico, y que de repente no puede por todo esto. Entonces, a partir de esa discusión, pensamos en hacer un proyecto de ley que reglamente esto. ¿Por qué? Porque hay dos derechos requete contraválidos que a veces pueden caminar tranquilos unos y otros, y otras veces se chocan entre sí. ¿Cuáles son? El derecho a la reunión, o el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a manifestarse, por un lado, y el derecho a transitar, que a veces lleva dentro de sí el derecho, por ejemplo, a la salud, cuando yo estoy yendo al médico y no puedo llegar, por ejemplo, o hacerme un tratamiento y no puedo llegar, o estoy yendo a trabajar y no puedo llegar, o estoy yendo a la escuela o al colegio y tampoco puedo llegar. Claro, entonces, se entiende, digamos, la libre circulación es más que eso, digamos. Efectivamente. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacer con esto? Evidentemente, el derecho de uno termina donde termine el de los demás. Ahora, ¿dónde ponemos el límite? A partir de ahí se nos ocurrió que una de las maneras, yo soy, hace muchos años hice el curso de mediación, hice algo de mediación y demás, y vi cómo eso va transformando, a veces posturas en pugna, cómo las va modificando. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? El que se manifiesta no necesariamente quiere generar ningún daño a otro, sino que lo que quiere hacer es visibilizar su protesta, o las razones que tiene. Fundamentalmente. Exacto. Entonces dijimos, bueno, perfecto, el que se quiere manifestar, que avise, cuestión de que si yo sé que va a haber una manifestación en tal calle, bueno, que venga la policía, desvíe, que avise, cuestión que si yo soy mamá y tengo que llevar a mi hijito, sé que la parada de tal colectivo no va a estar y le aviso que tiene que parar en otro lado o ir a otra parte. O sea, cuestión de que el resto del mundo nos podamos coordinar con relación a esa manifestación y no sea una sorpresa o el caos que a veces lamentablemente es. Y por el otro lado, a favor de los manifestantes, por decirlo de alguna manera, establecemos la obligatoriedad de la autoridad de tener que ir, o sea, qué sé yo, si se están manifestando acá en el tema de educación, en el tema de salud, que también se están manifestando, la obligación de repente que venga el ministro y tener que hablar con los manifestantes y entender el objeto de la protesta en un entorno de mediación. Si esa mediación no funciona, recién ahí se daría vista al Ministerio Público, y estableciendo además también la obligatoriedad, pues yo estuve en la Noche de las Tizas allá en el 2005, y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que la policía, por ejemplo, no está, más allá de que fue realmente muy muy triste y muy doloroso. Sí, fue muy agresivo. La falta no, fue muy muy feo. La policía, por ejemplo, no estaba identificada. Como no estaban identificados vehículos ni nada, entonces hay un artículo específico de identificación de la policía. Me pareció que esto conciliaba los diferentes derechos de quienes se tenían que manifestar, la obligación de los funcionarios de ir, porque no nos olvidemos además que hoy existe un código penal, o sea, y que puede ser
delito y puede actuar como se actuó en la UNOR. O sea, si este proyecto hubiera estado vigente, tendrían que haber ido las autoridades, hacer una instancia de mediación, atender determinadas cuestiones y digamos, el tema de la actuación de la policía es la última instancia. Ahora bien, ¿cuál fue? Esa es una idea, un proyecto de ley es eso, es una idea. Ese era el proyecto pensado el año pasado. Ese era el proyecto pensado el año pasado, es una idea que uno larga para que otros den su opinión, lo debatamos, qué sé yo, y de repente, si está la voluntad, salga la mejor ley posible. ¿Y qué pasó ayer? Que de repente usted se enteró ahí en el recinto que esto iba a ser tratado sobre tablas. Bueno, esa fue la sorpresa. Cuando uno presenta un proyecto de ley, le deja de pertenecer y le pertenece al cuerpo. Correcto. O sea, cuando ya tiene número de expediente... Así funciona. Claro, así funciona. Ahora, en la generalidad de los casos es el autor el que dice yo quiero que traten mi proyecto, y eso es lo que no se dio ayer. O sea, yo me enteré en la Comisión de Labor Parlamentaria que iban a tratar ese proyecto. ¿Cuáles fueron los argumentos? Porque usted claramente tiene que haber preguntado allí por qué, digamos, si yo había presentado esto en abril del año pasado, no le dieron bolilla, de repente en este contexto lo están sacando. Bueno, que de golpe les parecía una muy buena idea, un muy buen proyecto y que haya un marco lógico sobre este tema, o que exista algún marco, como existe, por ejemplo, un marco en Jujuy, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras provincias, y la idea que tenían era avanzar en eso. La postura que yo esgrimí es que no lo veía quizás prudente, porque, digamos, el proyecto fue presentado en otro contexto, con otra cosa, y quizás en el contexto actual no era muy prudente. Pero el tema es que en la Cámara de Diputados lo que digamos prima son los números, o sea, es el juego de la democracia. Lo que se vota. Por lo tanto, en lo personal, que para mí es como, diría Urtubey, desopilante, o sea, porque en la Cámara yo tuve que votar en contra del tratamiento de mi propio proyecto, y después un poco también explicar de qué se trataba, porque había muchos diputados, de ahí el número de abstenciones, que no lo vieron, no lo conocían, algunos lo vieron, les parecía interesante, pero no estaban de acuerdo en el momento, entonces no lo votaron en contra porque no les parecía un mal proyecto, al menos varios diputados se expresaron en ese sentido. Pero se abstuvieron. No lo veían oportuno y se abstuvieron, y ya, bueno, en el caso mío ya yo presenté el proyecto en su momento. No me parece un mal proyecto y esa es la razón por la cual yo sí lo voté, pero voté en contra del tratamiento, o sea, diciendo no me parece que sea oportuno. Ahora sí creo, si no lo hubiera presentado, que es un buen proyecto de ley, y sí me hubiera gustado en todo caso que se debata, que vengan otra gente, que opinen, que vean y qué sé yo, porque bueno, un poquito es mi manera de ser, y de última, definir como autora la oportunidad de su tratamiento, pero bueno, es una oportunidad que no tuve. Yo le digo, usted va a tener una tarea titánica de aclarar esto, porque ayer claramente las redes sociales se direccionaron hacia usted como autora de este proyecto, en un contexto totalmente distinto, muy caldeado, porque la verdad, a pesar de que los medios hagan todos los esfuerzos posibles para tratar de morigerar lo que está pasando en la calle, creo que la marcha del otro día habla por sí sola, no hay que decirlo demasiado, el ánimo está muy caldeado, y este avance de este proyecto de ley va a tener repercusiones negativas hoy con la marcha docente tan populosa que se va a instalar en la legislatura, y mañana ni hablar porque como vaya a tener el tratamiento en el Senado, digo, pero en el nombre propio lleva la figura suya. Sí, tal cual. Tal cual, efectivamente es lo que usted señala. Lamentablemente, bueno, lo expresé en el recinto, para mí fue una sorpresa, yo no sabía, porque además nunca he tenido la suerte, excepto que me aprueben los pedidos de informe, nunca he tenido suerte de que me aprueben ningún proyecto que haya presentado. Sí se iba a tratar uno de consejerías que era de mi autoría, que para mí, junto con el doctor Bernardo Viela,
y para mí era recontra importante, porque bueno, tiene que ver con el tema de los embarazos inesperados y un montón de cosas que bueno, yo he trabajado mucho en ese tema, así que estaba muy contenta. Imagínense la alegría, trastocó en que ese proyecto no se trató no se trató. Y de golpe tratan uno que jamás pensé que se iba a tratar, digamos. Uh-huh. Y como usted señala, voté en contra de su tratamiento, y sin embargo, ¿Cómo lo está siguiendo usted al conflicto docente? ¿Qué análisis está haciendo de todo este fenómeno? Mire, con mucha preocupación. Es más, cuando empezó, yo saqué un tuit vinculado casualmente a la cuestión de que esperaba que no haya una escalada de violencia con relación a este tema, y creo que hay 2 o 3 cuestiones que son importantes analizar. En primer lugar, hay una cuestión que yo no entiendo. Yo, por ejemplo, en el 2005, y no solo en el 2005, acompañé a los que entonces se denominaban los autoconvocados. La parte que no entiendo, vinieron los ministros a explicar, y yo le preguntaba casualmente el reclamo de los autoconvocados. Uh-huh. Según nos manifestaron a nosotros, en un primer momento, hicieron un petitorio, determinados referentes. Sí. En otro momento hicieron otro petitorio, otros referentes, y así, porque resultaba ser que los autoconvocados a su vez son personas que pertenecen a distintos gremios, sí, pero que se autoconvocan. Eso la verdad que es muy difícil, porque si realmente es así, yo hablo con usted y llego a un arreglo y después viene otra persona y me dice, no, pero a mí Guillermo no me representa, yo estoy con este otro. Entonces todas esas cosas dificultan mucho, y yo no sé cómo en todo este tiempo los autoconvocados, que son una fuerza tan importante, en el caso de la docencia, digo en el caso de la docencia porque los autoconvocados en el ámbito de la docencia están hace muchísimo tiempo, no se han agremiado, porque me parece muy importante la cuestión del gremio. ¿Por qué? Uh-huh. Porque todo el tema de la paritaria, que tiene que ver con que evitar que el salario pierda, sobre todo en momentos de inflación, pierda poder adquisitivo, lo tratan con los gremios. Y después hay otro tema de fondo, que es mucho más de fondo, que es realmente cuánto es justo que gane un docente, un docente que recién inicia, otros ítems que tienen los docentes y demás, que son discusiones mucho más de fondo y que no tienen que ver simplemente con una paritaria, y donde tener una personería gremial es contra importante, porque uno se tiene que sentar, bueno, ¿con quién se siente? En la democracia representativa que nosotros tenemos, se sienta con quienes representan un montón, porque no es una democracia directa. Yo no me puedo sentar con todos los... Es lo que usted me dijo, tengo una tarea titánica porque casualmente no me puedo... Tengo que ir con un periodista, con otro periodista aclarando o comentando estas cosas. Ese es el problema que hay. En el caso de los autoconvocados de salud, recién escucho que están... El tema de los autoconvocados de salud es algo nuevo, me parece que es una situación distinta. Yo creo en la justicia de esos reclamos, me parece que es legítimo eso. Lo que ocurre es que también, bueno, son el tema de los límites, y en ese sentido me parece que ha pasado bastante tiempo, y que espero que se llegue rápidamente a un acuerdo, pero lo veo difícil por esta situación que yo le planteaba. Sí. Pero la posición que ha tomado el gobierno, digo, porque además usted dice, claro, recién traía a colación lo que pasó en el 2005 con la Noche de las Tizas, medio que ahí fue la etapa fundacional de los autoconvocados. Claro. Entonces estamos hablando de que ya tienen 18 años, digo, la verdad que tienen una entidad a producto del tiempo y una lógica de existir, una lógica de funcionar que es bastante conflictiva, como usted bien lo señala, porque no se ponen de acuerdo con uno, después viene otro y te dice no, yo no voy a aceptar eso, y el conflicto sigue y se va engrosando cada vez más, se vuelve medio inmanejable. Yo adhiero a lo que usted señala, digamos, esto realmente se resuelve con las lógicas ya establecidas por ley, con la existencia de los gremios, pero bueno, no pasa, digo. Me parece que el gobierno no está teniendo en cuenta hoy un elemento distintivo, que es a lo que quiero arribar, que es cómo se ha instalado en la sociedad, en este contexto, en este marco de protestas salariales, las distancias que existen entre los salarios de los políticos y los trabajadores comunes. Creo que eso ha sido lo que finalmente ha sido el distintivo respecto de las otras veces de reclamos salariales de docentes autoconvocados, que bueno, ha interpelado a la sociedad, y la sociedad ha tomado una posición. Y me parece a mí que todas las explicaciones que da el gobierno se vuelven estériles, porque el enojo es real, no alcanza, y esta gente cobra lo que cobra.
Sí, en eso yo entiendo perfectamente. También me parece que a la hora de ver el tema, más allá de creer que tiene que ver también esto mucho con si sirve o no sirve el legislador en lo que respecta a su tarea, y en este sentido también conozco la crisis tremenda de representatividad que estamos viviendo, donde el ciudadano, con toda la razón del mundo, dice, estos no sirven para nada, mira cómo vivimos, no nos cambiaron la vida a nadie, con lo cual los ánimos están, y con razón, y más en un contexto inflacionario como el que tenemos, donde todos los días nos cambian los precios de las cosas, donde los ánimos están requete contra exacerbados. Ahora, me parece que estamos comparando cosas muy distintas, que es lo que hacen que la diferencia sea tan odiosa. Porque si usted me habla del docente que recién inicia con relación a un diputado, a un concejal, a un senador, la diferencia va a ser abismal si lo comparamos con alguien que trabaja en un Rapid Moto o algo. La diferencia va a ser mayor. A mí me parece que en todo caso, si lo compara, por ejemplo, con un supervisor de grado, no hay casi diferencia. Y ahí estamos hablando de distintas jerarquías. O sea, hay toda una carrera docente donde uno empieza como docente, y recién inicia, y después se va haciendo la carrera donde va subiendo en grados de responsabilidad. Tiene la responsabilidad de un curso, que es una responsabilidad gigantesca, y después va asumiendo y después va siendo vicedirector, por ejemplo, donde ya es de casi toda la escuela, director, y después ya supervisor. Y esa responsabilidad es gigante. La de un legislador es gigante, porque es legislar para 45 millones de personas, 1,5 millones de personas, o en el caso del Consejo Deliberante, no sé, 700.000 personas. Entonces la responsabilidad es grande, y cuando usted compara el supervisor, que es la escala última en cuanto a responsabilidad del sector docente, y compara la de un legislador, la diferencia no es tanta. Todas las comparaciones, absolutamente todas, y con toda la razón del mundo, van a ser requete contra odiosas en el momento en el que estamos viviendo. Claro. Y me parece que eso, bueno, lejos de ayudar, ha exacerbado los ánimos, y de ahí me parece que también la responsabilidad que tenemos nosotros de llevar, digamos, o tratar de dar la cara y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y bueno, mi sorpresa de ayer, porque la idea de uno es de hacer las cosas de la mejor manera posible, no necesariamente las comparte uno. Claro. Diputada, muchas gracias por estos minutos. Por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está la palabra de Cristina Fiore en nuestro programa. Mirá.